Capítulo 5. El poder de las oraciones de liberación y de la fe. Tres testimonios. Primer testimonio. 50 años. Una mujer y dos hijos. Y toda una vida con el demonio en el cuerpo sin saberlo. Desde que era pequeño le han ido muchas cosas mal en la vida, pero todos los sacerdotes con los que ha hablado le han dicho que es normal que sucedan esas cosas y un par de exorcistas a los que se dirigió después de haber rezado sobre él sentenciaron, si tienes algo, seguramente, pero no es una posesión, y con unas oraciones pasa todo. La primera vez que recé sobre él con un grupo de oración solo tuvo una reacción que me sorprendió y fue una risotada sardónica, surrealista para los criterios normales, risotada maligna pero no llamativa, en cierto aspecto moderada. La segunda vez, en la que como en la primera invoqué en voz alta al Espíritu Santo y mandé a todas las legiones demoníacas que salieran de él, se manifestó más nuestro enemigo, es decir, comprendimos que el hombre tenía legiones demoníacas. La tercera vez se manifestó de modo nítido una fuerza demoníaca muy fuerte, un demonio homicida. Nos detuvimos porque no estábamos equipados. Hacían falta varios hombres para sujetarlo y nosotros solo éramos dos mujeres y dos hombres. Quiero advertir que en el testimonio que F, en adelante lo llamaremos así, prestó al sacerdote presente en este último encuentro, dijo que mientras el sacerdote rezaba en su corazón a la Virgen María, sin que ninguno de nosotros lo supiese, vio una luz que descendía del cielo y sintió que aquello que estaba dentro de su cuerpo tenía miedo de aquella luz, que era María Santísima. También lo irritaba el sacerdote. La cuarta vez llevé a esta persona a un exorcista que no teniendo el mandato para ejercer su ministerio sobre las personas fuera de su diócesis, le hizo una plegaria de liberación, y la oración discurrió así. Al comienzo, el sacerdote, advertido previamente por mí de que estábamos en presencia de un espíritu homicida, creyó oportuno amarrar espiritualmente a las legiones del mal, y estas fueron sus palabras: Señor Jesús, envía a tus ángeles a ligar a los demonios que causan problemas a nuestro hermano, a fin de que no le hagan daño a él ni a nosotros, y tampoco nosotros se lo hagamos a los demás. Estaban presentes otros dos hombres muy robustos, preparados para inmovilizar al hermano sobre el que estábamos rezando. Invocamos después al Espíritu Santo, y yo con la acostumbrada oración e invocación de los carismáticos, y él con palabras espontáneas. Aquí se registraron los primeros síntomas con algunos gruñidos y risotadas sardónicas. Aplicamos el Beni Creator a la persona y continuamos pidiendo la intercesión de los santos a los que solemos encomendarnos. El sacerdote empezó después a hacer la oración de liberación con un crucifijo en la mano. Cuando afirmó que Dios es Señor del mundo, la fuerza demoníaca gritó repetidamente, Yo soy Dios. Y el rostro del hombre se puso muy rojo, como un hierro incandescente. El que estaba dentro de esta persona dijo algunas frases en una lengua desconocida para nosotros, y luego supusimos que era arameo antiguo, y obviamente desconocida para el hombre. Después, tras una frase injuriosa contra mí, la fuerza demoníaca dijo, Cura de... me has encadenado. Da gracias a Dios, a tu Dios, porque me ha encadenado, porque de lo contrario os habría matado a todos. Yo soy Satanás, Satanás, Satanás. Seguimos rezando, dirigiéndose a mí con relación a las plegarias de liberación que el día F exclamó, se las has dado tú, idiota, y ahora las dice todas las noches. El sacerdote siguió rezando. Yo disolví todas las consagraciones satánicas hechas en F y desbaraté todos los deseos de desventura y de desastre que había hecho una persona que F me indicó. Aulló y se revolvió muchas veces en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. En su cara se dibujó una expresión de odio con una mezcla de dolor. Repetí varias veces la disolución de las maldiciones diciendo el nombre de la mujer, una pariente suya,
que había realizado el deseo malévolo, y él profirió: hemos hecho un pacto. Lo repitió 2 veces. Estábamos muy sorprendidos porque ninguno de nosotros lo sabía, ni siquiera la persona por la que estábamos rezando. El pacto es algo más que una consagración. Quizás sea mejor decir que es algo distinto. Es hacer una oferta a cambio de algo. Lo que está a continuación, no voy a leerlo, porque es algo que en realidad no quiero que afecte a las personas más jóvenes. Así que aquellos que quieran saberlo pueden comprar este libro y saberlo en realidad. Tendríamos que anular por tanto el pacto que la pariente había hecho con Satanás para que nuestro amigo fracasara en todas sus actividades. El sacerdote siguió rezando. Yo anulé todos los maleficios y ritos vudús que tenía en el estómago y proseguimos así media hora larga. Después el clérigo puso una mano sobre la cabeza del hombre y susurró una oración. Presumo que se trataba de un mandato al demonio para que retrocediera. La persona se abrió los ojos. F no recordaba nada, solo se sentía muy cansado. Hay semejanzas entre el caso de este hombre y el de Francesco Vallasuso, un empresario italiano que dijo que se había liberado de 26 legiones demoníacas. 1. Los dos trabajaban en el mundo del comercio y ambos habían visto cómo su próspera actividad se iba a pique y su trabajo desaparecía, quedándose sin medios económicos para sobrevivir. 2. A los dos los salvó su matrimonio celebrado con un rito religioso que permitió a sus consortes creer vivamente en el valor del sacramento cristiano y no arrojar la toalla a pesar de las grandes dificultades que tenían y luchar al lado de su cónyuge aún antes de llegar a conocer el origen de su problema. El sacramento del matrimonio para siempre tiene una fuerza unificadora notable cuando nos encontramos con ciertas dificultades que superan la capacidad de resistencia de un ser humano. Es difícil amar a aquellos que no son amables, y estas personas habían tenido una serie de asperezas que suscitaron dificultades notables de convivencia. Un sondeo reciente ha confirmado que la probabilidad de que un matrimonio religioso siga o dure toda la vida es casi el doble que la de un matrimonio civil. Confrontando los datos estadísticos, se deduce que el riesgo que corre un matrimonio civil de terminar en una separación es prácticamente el doble del que corre un matrimonio religioso. Es una pequeña revancha de quien cree en el valor del sacramento del matrimonio, celebrado en consonancia y similitud de Dios uno y trino. Esto es a través de él. Tenemos la posibilidad de usar el don que la Iglesia nos ofrece, don que en el caso de pruebas o dolor puede convertirse en alegría y gracia santificante para volver a Él. La palabra de Dios no se puede revocar. Y Dios creó al hombre a su imagen, los creó macho y hembra, y los bendijo. Génesis 1, 27, 28. 3. Los dos fueron atendidos por muchos sacerdotes antes de encontrar a alguien que los tomara en consideración como portadores de una problemática de acción extraordinaria del demonio. Este es el testimonio de la mujer de F. Yo no tenía ni la más remota idea de que existiera y por tanto menos aún creía en las vejaciones y posesiones hasta unos años después de casarme. Las cosas fueron bastante bien durante los 2 primeros años, aunque pese a contar con 2 buenos salarios, no lográbamos salir a flote por más que procuráramos no gastar demasiado. Las cosas empezaron a precipitarse cuando nació nuestra segunda hija. El día de su nacimiento, la niñera, que se había quedado con nuestro primogénito de 20 meses, fue víctima de una brujería, y F se quedó solo con el pequeño y no sabía hacer ni una papilla. El mismo día la niña, después del parto,
por un problema respiratorio fue trasladada urgentemente al departamento de neonatos en otro hospital lejos de nuestra casa, y comenzaron los episodios que transformaron nuestra vida con problemas prácticos y económicos. F y sus socios sufrieron una estafa que los obligó a resarcir con una suma ingente a los clientes que habían depositado su confianza en ellos. Para hacer frente a esto, tuve que pedir un préstamo que nos llevó a tener continuamente problemas económicos. Nuestros ingresos no daban para cubrir los gastos. Añádanse las continuas enfermedades de los niños, nada grave, gracias a Dios, pero cada vez más frecuentes, hasta hacerme sentir sospechas y comenzar a leer libros sobre los casos de que trataba el padre Amort en los diversos relatos. Comencé, aún con mucho escepticismo y bastante incredulidad, a vislumbrar similitudes con nuestra situación. En un determinado momento me di cuenta de que F, pese a sus indudables dotes profesionales y el notable empeño y esfuerzo que ponía en el trabajo, no salía adelante. Y lo que me hizo abrir los ojos fue que, a pesar de querernos mucho y de que nuestros hijos constituyeran nuestra alegría, en casa no había nunca paz. Trabajábamos toda la semana, pero los sábados y domingos siempre había motivos de discusión que nos envenenaban la vida. Sin decírselo a F, que tendía a minimizar el problema, pues obviamente era él quien lo creaba, busqué al padre espiritual que lo había seguido antes de que nos conociéramos. El Señor fue muy bueno conmigo porque al poco tiempo no solo pude hacerle una visita, residía cerca de donde estábamos de vacaciones, sino que también nos dio una cita para el día siguiente. En presencia de este religioso, por primera vez después de tanto tiempo, experimenté una paz en el alma que ya casi había olvidado, y fue también la primera vez que se confirmó que le habían hecho algo a F y a su familia de origen. El padre G nos dijo que nos buscaría a un exorcista a la vuelta de las vacaciones, pero que mientras tanto tendríamos que rezar un rosario juntos todos los días. Durante la jornada iba bien, pero cuando llegaba la hora de rezar el rosario, discutíamos por cualquier tontería y el resultado era que no lográbamos rezarlo y menos aún hacerlo juntos. Esto me hizo sospechar y el padre G me confirmó que el maligno suele usar estas tretas. Nos recomendó un exorcista en la ciudad donde vivíamos, que lamentablemente no era la suya. Durante el primer exorcismo, F emitió solamente un silbido que parecía una especie de canto, no con la entonación típica de su voz, sino de modo mucho más agudo. Me impresionó y me puso sobre aviso. Y luego el exorcista nos dijo que F había sido víctima de un maleficio. Pero nuestros problemas estaban lejos de resolverse. Aquello era solo el principio. El exorcista volvió a vernos solo un par de veces más y se despidió diciendo que todo había pasado y que bastaba con que nos amáramos. Las discusiones proseguían y cada día nos iba peor. Los problemas de dinero eran cada vez más graves. Una noche que íbamos a salir para ir a cenar a casa de mi tía, que nos iba a prestar dinero, entraron unos ladrones en nuestra casa y nos robaron todas las cosas de oro que teníamos en los cajones. Cada vez que teníamos algo de dinero que nos permitiera llegar a fin de mes, se presentaba algún gasto imprevisto que volvía a hundirnos en la ansiedad y en la preocupación de no conseguirlo. En dos ocasiones que estábamos a punto de acudir a una ceremonia, un bautizo y una comunión, los niños se cayeron antes de salir y se hicieron daño, hasta el punto de impedirnos asistir. ¿Sería que alguien quería impedirnos participar? Al año siguiente fuimos de nuevo de vacaciones al lugar donde habíamos hablado con el padre G. Había esperado con ansia aquel momento porque necesitaba volverlo a ver. El invierno había sido muy duro para nosotros y necesitaba consuelo, pero durante un mes entero no pudo recibirnos a causa de una úlcera que lo atormentaba. Esto me hizo vacilar y pensar que no teníamos remedio y que la bestia era superior a nosotros.
Durante aquellos días, tanto F como yo, sin decírnoslo, seguíamos viendo en YouTube los videos del programa televisivo Va de Retro, transmitido por la cadena de los obispos italianos TV 2000, y escuchando los testimonios de las personas que habían sido víctimas de vejaciones y posesiones. Saber que habían salido de aquella pesadilla me daba confianza. Vimos el programa al que estaba invitada la hermana Ángela Musolesí y el video de su oración de liberación sobre una muchacha. Nos impresionó y convencí a F para llamarla. También en este caso intervino el Señor y al primer intento respondió precisamente ella al teléfono, diciéndonos que hacía poco había sido trasladada a nuestra ciudad y que podríamos vernos. Adelantamos la vuelta de las vacaciones llenos de esperanza. Cuando la hermana Ángela nos conoció, gracias a su experiencia, comprendió enseguida que aquello no podía seguir así y no se atrevió a rezar sola por F. El hecho de que nos hubieran atendido y creído me llenó de confianza y de esperanza. En aquellos largos meses habíamos aprendido a rezar más, pero a F esto le seguía costando. Sucedían cosas extrañas cuando rezaba. Se le enrojecían los ojos, como a las personas que duermen poco y acaban de despertarse. Se le ponía la piel de gallina y cuando rezábamos juntos, el fenómeno era cada vez más fuerte y más frecuente. Fuimos a una iglesia para que nos bendijeran y nos pusieran el escapulario, pero cuando llegó el turno de F, se puso rígido y tuve que empujarlo para que se arrodillara y para que pudiera ponérselo al sacerdote que acababa de bendecirlo. Durante una oración por él, en una misa con un grupo carismático católico, empezó a gruñir. En algunos rosarios se adormilaba y de repente, y cuando rezaba el rosario, se le ponía la voz ronca o se quedaba afónico. Pero si bebía agua bendita, el fenómeno desaparecía. A veces durante el rezo, algo le impide continuar. Una tarde, tras discutir acaloradamente, yo, que soy una persona que generalmente soy tranquila, no pude contenerme y le pegué. Gracias a Dios, él no se movió ni me devolvió el golpe, sino que empezó a ladrar como un perro. El sacerdote, que nos seguía, dijo que yo era el instrumento que utiliza el maligno contra F, y en esa ocasión sentí rabia dentro de mí porque quería provocarlo. Una noche me llamó 2 veces por mi nombre con una voz ronca y profunda. Yo estaba despierta y creía que soñaba o que estaba bromeando. Por si acaso empecé a rezar en silencio un Ave María. Entre los diversos ruidos que hacía, como roncar, F dijo 2 veces, Mec en vuestros muertos. Supongo que se dirigía a los demonios. Por la mañana se lo conté a F, pero no recordaba nada. Los rasgos de la cara de F son generalmente dulces, pero cuando el maligno se apodera de él se endurecen, cambia de expresión y también su forma de mirar. Una tarde, mientras rezábamos juntos, vi que le cambiaba la cara. Estaba muy molesto y en un momento dado me pidió que invocase al Espíritu Santo porque sentía deseos de hacerme daño. Bastantes personas han rezado por mi marido y le han dicho, con una oración se pasa todo, o bien, no tienes nada. Pero la hermana Ángela fue la única que insistió, y cualquiera que la hubiera visto repetir durante tanto tiempo el mandato directo al demonio, habría dicho, pero, ¿qué quieres que haga? No tiene nada. Sin embargo, aunque el demonio no se manifestara, ahí estaba. La segunda vez que rezó sobre él, se armó un cisco. Un hombre que lo sujetaba sacudiéndose las manos dijo, me estaba quemando, me he quemado las manos. Ahora que F sabe que tiene este problema, se ha acercado mucho más a la iglesia. Cada día, además del rezo del Santo Rosario y de ir a misa, recita también 5 páginas de oraciones de liberación. Con cierta dificultad atestigua F. Ahora sé que tengo un problema. Sé lo que tengo. Pero ¿cuánto tiempo me han dicho que no tenía nada? ¿Cuántos años he desperdiciado por culpa de quien no sabía ayudarme? Ahora rezo el Santo Rosario todos los días. Cuando lo rezo, siento siempre como un aro en la cabeza, como si tuviera una cinta que me oprime e impide continuar, o bien un fuerte dolor de garganta y me quedo afónico,
Mi mujer dice que a veces los ojos se me ponen rojos, pero no cedo. Voy a misa todos los días y rezo las oraciones de liberación. Cuando rezo las oraciones con las cuales le pido a Dios que me libere, me siento tranquilo. En cambio, cuando rezo las oraciones en las que soy yo el que manda al demonio que se aleje de mí, de mi vida y de mi trabajo, ese ser que está dentro de mí se revela y se me pone la piel de gallina durante unos minutos. Digo también las oraciones para liberarme de todos los maleficios y maldiciones. En total son 5 páginas. Con estas oraciones y con la vida sacramental que llevo, he vomitado 4 veces y cada vez en mayor cantidad, algo que tenía en el estómago, solo, sin la ayuda de un sacerdote. No, no era algo que había comido, era otra cosa. He vomitado extrañas hojas negras, parecidas a hojas de tabaco, enrolladas. La última vez devolví con las hojas también una masa marrón de forma esférica. Yo siento que tengo algo raro en el estómago, como una piedra. Me han desaparecido también 9.000 euros. No me los he gastado, han desaparecido, se han volatilizado. Me han dicho que esto sucede raras veces, pero a mí me ha sucedido. No hay explicación lógica. Sin embargo, de mí pueden decir de todo menos que soy una persona supersticiosa, un charlatán o alguien que cree que los elefantes vuelan. Tengo otros defectos, pero no estos. La lucha es muy dura y la estoy sobrellevando con gran esfuerzo con la ayuda de mi mujer. Entre otras cosas, por nuestros hijos, mi único consuelo es saber que el Señor Jesucristo, el Cristo, y María Santísima son más fuertes que todos los demonios y vencerán. Segundo testimonio. En mi familia no se hablaba de Dios ni íbamos a la iglesia. Por eso es extraño lo que me sucedió a los 5 años. Estaba despierta en mi cama con la luz del pasillo encendida y mi hermano dormía en la cama de al lado y de pronto vi a un ser monstruoso y peludo con cola y tridente. Nadie me había hablado de los demonios ni los había visto nunca representados. Que entró en la habitación, se detuvo cerca de mí, hizo un gesto extraño con el tridente sobre mi vientre y después se fue. Yo, petrificada de terror, no dije nada a nadie y al día siguiente lo había olvidado. Desde entonces siempre he tenido problemas de salud. Para entendernos, en primer curso de primaria solo fui a clase 40 días y así continué con altibajos hasta los 33 años. En aquella época conocí a un grupo de oración y después de un año de camino de conversión fui a Medjugorje, donde me curé milagrosamente de un hipotiroidismo autoinmune que arrastraba desde los 5 años, enfermedad de la que según los médicos no me podía curar. Me casé y unos meses más tarde me quedé encinta. Nadie de mi familia o entre mis amigos supo nada de mi curación, aunque estaban muy molestos por mi conversión y preocupados por mi entusiasmo. Un colega del trabajo empezó a odiarme y poco después también mi marido, que inició la primera de una larguísima serie de relaciones extramatrimoniales. Pese a que nació nuestro maravilloso hijo, la rutina en el trabajo y la familia se convirtió solo en una fuente de dolor y de lucha. Estaba sola con mi pequeño, mi marido me maltrataba continuamente y trataba por todos los medios de desprestigiarme a los ojos de los demás, incluso de nuestro propio hijo, mofándose continuamente de las enseñanzas de la religión católica. Para soportar todo esto tenía en el corazón la alegría del Señor, que había reencontrado, y la pertenencia a una comunidad de oración. Tras 15 años me llegaron a casa varias cartas de maldiciones firmadas con sangre, escritas en diversas lenguas, incluso con runas, que son caracteres alemanes antiguos. Todas las cartas llevaban un remitente y eran de una mujer que practicaba la magia. Se las llevé al exorcista y me dijo que estaban embrujadas. Me aseguró que las quemaría y me mandó a hacer una plegaria de protección. Nada más. Estaba convencida de que no corría ningún peligro, puesto que asistía todos los días a la Santa Misa y rezaba el Santo Rosario y llevaba una vida de fe profunda. Algo más tarde mi marido se fue a casa definitivamente sin querer ver ni siquiera a su hijo. Yo contraje una enfermedad incurable e incapacitante. Mi padre espiritual
vio una relación entre el hallazgo de aquellos objetos y las sucesivas y ulteriores desgracias, y me envió a un exorcista muy famoso, previendo que permanecería con él al menos una semana, pero después de 3 días de oraciones, el exorcista me mandó de vuelta a casa diciendo que no encontraba en mí ningún trastorno de origen oculto. Pasaron unos años más de sufrimiento por la situación familiar, intentando recuperar la salud y por todo luchando contra el desaliento y las dudas sobre mi matrimonio. Otros sacerdotes y personas espirituales me decían que todos los sufrimientos físicos y familiares tenían un origen oculto, pero por más exorcistas, misas de curación, peregrinaciones y encuentros de oración que hacía, aunque momentáneamente me sintiera mejor, no cambiaba nada. Una mañana encontré el cuadro de la Virgen que cuelga de la pared de mi dormitorio, apoyado del revés a los pies de la cama. No había ningún otro en casa. La punta y el gancho de los que colgaba anteriormente estaban intactos y el cuadro no tenía nada. Telefoné a mi padre espiritual, que me dijo que era una buena señal. Si el diablo estaba tan alterado como para manifestarse en casa, me hallaba en el buen camino. No lo sabía, pero aquella tarde el grupo de oración había invitado a Sor Ángela, que nos dio una catequesis sobre las oraciones de liberación y nos explicó la importancia del mandato directo al maligno. Le pregunté si podía hablar con ella y si podía rezar por mi liberación. Lo hizo al día siguiente y, por primera vez en mi vida, yo, que desde hacía 20 años recibía bendiciones y oraciones de tantos sacerdotes y exorcistas, tuve reacciones físicas en respuesta a las oraciones de Sor Ángela, que destruyó todos los maleficios hechos contra mí y contra mi matrimonio, y mandó a todas las legiones diabólicas que salieran de mí, de mi marido y de mi casa. Me sentí mal y en particular experimenté mucho dolor en el estómago, en las partes íntimas y en la cabeza. Mis reacciones físicas me confirmaron que había sido víctima de maleficios hechos sobre mi salud, mi matrimonio, mi casa, mi marido y muchas otras cosas. Por la misericordia de Dios, Sor Ángela siguió rezando por mí por teléfono en los meses siguientes, y también algunos hermanos míos del grupo de oración al que pertenezco. Siguiendo las instrucciones de Sor Ángela, empezaron a rezar por mí cada semana. Mi cuerpo tenía reacciones cada vez más fuertes a la oración de liberación con mandato directo. Estas reacciones se reactivaban durante la semana en los momentos de mayor gracia, por ejemplo, durante la Santa Misa, la adoración y la oración comunitaria. En aquellos momentos me sentía muy mal, pero después mi alegría era grande, porque cuando se encuentra el diagnóstico, también renace la esperanza, y aunque la liberación de tantas maldiciones no sería seguramente inmediata, ahora era más fácil dar sentido a mi sufrimiento, el cual el Señor permitía en sus insondables designios de amor, que puede que incluyan este testimonio mío. Nota explicativa. Hace poco estaban rezando por la mujer que dio este testimonio. Un hombre presente dio una orden a alguna legión maléfica. Escupe esa cosa maléfica que tienes en el estómago. Una voz masculina. Jesús. Un ángel de parte de Jesús. Sugirió al oído de T, una mujer presente que de vez en cuando tiene dones místicos. Dile que escupa los caramelos que le han dado el tío Gianni. Lo repitió 3 veces. La tercera vez T le comunicó al hombre que hacía la oración la frase que alguien no visible a los ojos humanos le indicó. Entonces él ordenó, en el nombre de Cristo Jesús, con la intercesión de María Santísima, mando y ordeno a todas las legiones maléficas, escupid los caramelos que el tío Gianni ha consagrado a Satanás por medio del vudú. El espíritu maligno que la mujer tenía en el cuerpo gritó, no, esto no, levantando a la mujer y golpeando repetidamente el suelo con los pies. Lo particular del caso es que todos nosotros estábamos rezando por esta mujer y sobre esta mujer para hacer que volviera a unirse con su marido. Habíamos comprendido que tenía un maleficio en el estómago, pero creíamos que era debido a un conjuro hecho sobre el matrimonio, no a algo que le habían hecho a ella de pequeña. Evidentemente, la problemática que provocó la ruptura del matrimonio, rito maléfico contra él, fue a sumarse a este problema más antiguo
que nosotros pudimos constatar por gracia divina después de rezar unas 30 veces por ella con mandato directo. Tercer testimonio. El P.C., un sacerdote no exorcista, cuenta su primer encuentro con el demonio. Volvía y vivía en Roma en el año 2000. Ese día me llamaron para administrar la unción de los enfermos a una mujer que tenía leucemia. Cuando llegué a su casa vi a una mujer delgada sentada en una silla de ruedas. No la conocía de nada. Bendije el agua para darle de beber agua bendita y después empezamos con las tres mujeres que me habían llevado allí, el rezo del Santo Rosario. Al llegar al tercer misterio, la mujer enferma comenzó a retorcerse. La tenía frente a mí y la miraba. Las otras mujeres rezaban con la cabeza baja. A medida que rezábamos, la enferma se retorcía y le salían pelos negros en los brazos, en la cara y en todo el cuerpo. Se transformó, las orejas se le pusieron puntiagudas, los ojos rojos y la cara se volvió la de un hombre flaco y alto. Sentí mucho miedo y el corazón me iba a explotar y la garganta se me quedó seca. Nunca me había pasado algo así y no sabía qué hacer. Espontáneamente pensé en Jesús y le dije, ayúdame, no sé qué hacer ni cómo luchar. Bendije a aquella mujer con el agua bendita y dije, sal de esta mujer en el nombre de Jesús. Del cuerpo de la mujer salió a borbotones, como en tres dimensiones, o una foto que se repite, o una persona que se multiplica, Satanás o un ser diabólico que después desapareció. La mujer que llevaba 12 años en la silla de ruedas paralizada se levantó en aquel momento y empezó a andar. Estaba curada. A la vuelta en coche pregunté a las mujeres que me habían llevado a la casa de la exorcizada por qué no me habían avisado de que estaba poseída. Si a un enfermo del corazón le pasaba algo parecido, creo que le habría dado un infarto. Me dijeron que los sacerdotes no podían entrar en la casa donde habitaba porque según llegaban a la puerta eran golpeados por entidades desconocidas. Para desbloquear la situación habían hecho una procesión eucarística con Jesús sacramentado, atravesando con él la puerta maldita. Y después me habían llamado a mí sin decirme nada porque de lo contrario no habría ido. Las bendiciones, los sacramentos y los sacramentales, así como el aceite exorcizado, las plegarias de liberación y los exorcismos, obviamente son los instrumentos que la Iglesia nos ofrece para afrontar mejor las adversidades de la vida y poder ser cónyuges, con Yugum, de Cristo, llevando la cruz con Él. De la cruz de Cristo salió la preciosa sangre que nos da la vida. La sangre es el símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte y los infiernos, la señal del poder de Jesús que nos transmite su victoria mediante el bautismo, en el cual nos volvemos como Él en la gloria, muerte y resurrección, gloria. Nos alineamos con Él, por eso podemos vencer a los demonios, alineados con Él, quiere decir también victoriosos, mediante su preciosísima sangre que desciende indivisiblemente sobre nosotros. Por eso no debemos temer nada, pero tampoco hay que poner obstáculos a la misericordia infinita de Dios.